Hola y sean bienvenidos de nuevo a su canal Electromind. En el día de hoy, en esta ocasión, veremos resistencias equivalentes, circuitos sin fuentes de voltaje. Iremos desde lo más sencillo, desde simples resistencias en serie y paralelo, hasta circuitos de este tipo, circuitos tipo mixto. Pero para poder analizar estos circuitos necesitamos ver algunos términos que se ocupan dentro de los circuitos eléctricos. Dentro de un circuito vamos a hallar distintos tipos de elementos que pertenecen a un circuito. Por ejemplo, lo que son ramas, nodos o mallas. Son términos que en el análisis de los circuitos son muy comunes. Por ejemplo, una rama representa un solo elemento y este elemento se compone de dos terminales. En este caso tenemos una fuente de voltaje, una resistencia, o más bien 4 resistencias y una fuente de voltaje. Podemos decir entonces que una rama son cada uno de los elementos que están componiendo este circuito, ya que cada de estos elementos tienen dos terminales. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ramas dentro de este circuito. Ahora bien, ¿qué es un nodo? Se dice que es el punto de conexión entre dos o más ramas. Si ya definimos que cada elemento representa una rama dentro de este circuito, entonces el nodo es el punto de conexión entre dos elementos, dos o más elementos. Así que aquí podemos decir que aquí tenemos un nodo, acá tenemos otro nodo, que aquí hay 3 elementos en contacto, en unión, y aquí tenemos otro nodo. Y acá otro. Muy bien, entonces eso significa y eso representa un nodo dentro de un circuito. ¿Y qué hay de los lazos o mallas? Bueno, esto normalmente se analiza más adelante junto con los nodos también en las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver que un lazo o una malla es cada uno de estas trayectorias que hay dentro de este circuito. Es una trayectoria cerrada, ¿no? Aquí podemos observar una y aquí podemos observar otra. Es decir, que hay dos bloques dentro de este circuito. Eso representa un lazo o malla. ¿Qué elementos también encontramos dentro de este circuito? Si observamos, es el mismo circuito que hace unos momentos. Existen elementos pasivos y elementos activos. Hay que aprender a diferenciar entre estos dos elementos. Los elementos los elementos pasivos son los elementos que aseguran la transmisión de señales eléctricas y modifican su nivel. Es decir, las resistencias, por lo tanto, se oponen al paso de la corriente. Por lo tanto podemos decir que están modificando el nivel de lo que entrega realmente la fuente y por lo tanto son elementos pasivos. Sin embargo, un elemento activo es un elemento como una fuente de corriente o de voltaje y proporciona a la excitación eléctrica la ganancia o el control de un circuito. Entonces, por lo tanto, podemos decir que los elementos activos son representados por los distintos tipos que hay de fuentes. No nada más existe este tipo de fuentes, hay muchos otros tipos de fuentes que a lo mejor en algún momento más adelante analizaremos en este canal. Muy bien, ahora ya entrando de lleno a lo que son el análisis de los circuitos, tanto en serie como en paralelo, vamos a analizar cómo identificar primero cuando nuestras resistencias están en serie. Las resistencias en serie, para poder analizarlos o para poder resolverlos matemáticamente, se deben de sumar para poder obtener una resistencia equivalente. ¿Y qué es una resistencia equivalente? Bueno, es cuando tenemos dos o más resistencias y queremos representarla en una sola. Eso es una resistencia equivalente. Obtener solamente una resistencia de todo lo que equivale o equipara al conjunto de resistencias. Muy bien, entonces tenemos resistencia equivalente, una fórmula clásica de sumar todas las resistencias. Y obtenemos aquí un circuito representando cómo se verían varias resistencias en serie. Si observamos, es como si imaginemos que aquí cada una de estas resistencias es un muñequito, una caricatura, un humano, y están agarradas de una sola mano, cada una de una sola mano, están agarradas entre sí. Es como si fuera una cadena, están en una serie, como si fueran en una línea, en una fila. Debemos de entender que aquí hay un punto A, un brazo A de la resistencia y un brazo B de la resistencia. El brazo B de la resistencia 1 está hacia el punto A de la resistencia 2.
el punto B de la resistencia 2 está hasta el punto A de la resistencia 3, eso quiere decir que están en serie. Es muy importante que veamos esto porque cuando veamos en paralelo vamos a notar una pequeña diferencia. Muy bien, pero vamos a ver un ejemplo en cómo resolver unas resistencias en serie. Muy bien, por lo tanto tenemos en este momento que resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 están en serie, ya que volvemos a ver el mismo ejemplo y están unidas, están como si estuvieran tomados de la mano cada una de ellas, formando una hilera, una línea. Podemos observarla. Podemos decir entonces que estas resistencias están en serie. Por lo tanto, entendiendo entonces la fórmula de las resistencias equivalentes en serie, podemos decir que debemos de sumar R1, R2 y R3 para obtener la resistencia equivalente total de este circuito. La resistencia equivalente total de este circuito es 60 ohms más 45 ohmios más 20 ohmios, nos dan 125 ohmios. Esa es la resistencia equivalente total de un circuito en serie. Y aquí podemos sumar muchas más resistencias, las que nosotros pudiéramos poner dentro de un circuito, y vamos a obtener una resistencia equivalente de esta manera mientras estén en serie. Pero ahora veamos las resistencias en paralelo. Y es que se dice que las resistencias en paralelo, o la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, es el producto de estas dividido por la suma de ambas. Podríamos confundirnos un poco ahí, pero veamos que esta es la fórmula que se menciona en este enunciado. Es decir, que la multiplicación, en este caso, de estas resistencias en paralelo, R1 por R2 sobre R1 más R2, sería la resistencia equivalente de este circuito. Ahora bien, debemos aprender a identificar por qué estas dos resistencias están en paralelo. Si nos damos cuenta, R2 tiene su punto A y su punto B, que en el simulador me los marcó como nodo 2 y nodo 3. Está abrazada, por así decirlo, o están en contacto con los puntos A y B de resistencia 1. Mira, veamos detenidamente. El punto A está conectado con el punto A de la resistencia 1. Y el punto B de la resistencia 2 está unido con el punto B de la resistencia 1. Muy distinto a lo que vimos anteriormente en las resistencias en serie, ¿verdad? Ya que el punto el punto B de la resistencia 1 solamente está en contacto con el punto A de la resistencia 2. Pero el punto B de la resistencia 2 está en el punto A de la resistencia 3. Aquí forman una hilera y aquí podríamos decir que como si se abrazaran estas dos resistencias. Entonces esa es la diferencia y el análisis que debemos hacer cada uno de nosotros dentro de los circuitos mixtos. Aquí es otro ejemplo de resistencias en paralelo. Podemos ver que hay más de dos resistencias en paralelo. Pero como podemos observar en esta fórmula, solamente nos deja obtener la equivalencia de dos resistencias. Pero ¿qué pasa si son más, como en este caso? Bueno, existe esta fórmula. 1 sobre cada una de las sumas de las resistencias que hay dentro de un circuito. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, dependiendo de la cantidad que haya de resistencias, podemos ocupar esta fórmula de aquí. Veamos un ejemplo de resistencias equivalentes. Vemos aquí resistencia 2, 45 ohmios y resistencia 1, 820 ohmios. Podemos observar que están en paralelo. ¿Qué fórmula ocuparemos? La que vimos hace rato. R2 por R1 sobre R2 más R1. 45 ohmios por 820 ohmios sobre 45 ohmios más 820 ohmios, y esto nos da un resultado de 42.659 ohmios. Si ustedes identifican algún error en alguno de estos cálculos, pueden dejarlos en los comentarios para que puedan ser corregidos. Sin embargo, han sido verificados más de 2 veces por cualquier cuestión. Muy bien, ahora pasemos al circuito con el que vimos al inicio de este video. Sin duda pudiera parecer algo complicado, pero si hacemos un análisis muy tranquilo y muy despacio, podemos observar e identificar muy fácilmente cómo resolver este circuito. Mi consejo aquí en estos circuitos es que podemos observar detenidamente. Sin embargo, el problema nos dice que debemos obtener las resistencias equivalentes del punto A y del punto B, teniendo un circuito abierto, es decir,
un circuito abierto de C y D. Un circuito abierto de C y D. Es decir, así como observamos en este circuito, es decir, si físicamente armáramos esto en una protoboard, las puntas de nuestro multímetro irían en A y B. Y C y D no tendría ninguna conexión. Por lo tanto, desde aquí, desde esta primera impresión, podemos ver que en R5 no tendría por qué estarse no podría R5 modificar la resistencia equivalente de este circuito. ¿Por qué? Porque R5 no está conectada a ninguna otra, su segunda terminal, la terminal B del R5 no está conectada a ninguna otra resistencia. Por lo tanto, no interviene en la resistencia equivalente de este circuito. Más adelante vamos a ver cómo es que aquí tampoco, si hubiera una fuente de alimentación, pasaría corriente. Es decir, la resistencia no estaría alimentada. Así que podemos eliminar esta resistencia del circuito. Pero pasemos a resolver. Ya sin esta resistencia debemos observar que resistencias de este lado hacia acá, que es nuestro objetivo, podemos reducir. Bueno, puedo yo observar que resistencia 10 y resistencia 4 están en paralelo, ¿no es así? Ya que la terminal A de la resistencia 10 está con la terminal A de la R4 de la resistencia 4 y la resistencia 10 de la terminal B está con la terminal B de R4. Es decir, están como si estuvieran abrazadas, ¿no es así? Bueno, vamos a hacer entonces la resistencia equivalente de la R10. Resistencia equivalente 1. Es muy importante que si están empezando a entender y a resolver, marquen, identifiquen cada una de las resistencias equivalentes que vayan haciendo en un circuito mixto, ya que pueden ser mucho más grandes de lo que observamos aquí. Entonces R10 por R4 sobre R10 más R4, 220 por 220 sobre 220 ohmios más 220 ohmios. Bueno, en este caso es porque las dos resistencias tienen el mismo valor. Nos da un resultado total de 110 ohmios de estas dos. Entonces podemos decir o podemos hacer que en este circuito teníamos dos resistencias. Ahora, como ya hicimos una resistencia equivalente, ahora solo tenemos una sola resistencia en este circuito. Muy bien, pero antes de ello podemos seguir resolviendo este circuito. Recuerden que omitamos esta R5 que ya no vale. Podemos ver que R6 está como que atravesada. En este simulador no me permitió ponerlo en diagonal, pero normalmente se dibujan estas resistencias de medio se dibuja en diagonal, de este punto a este punto, la R6. Podemos ver entonces que la R9 y la R2, ¿en qué estado se encuentran estas dos? Bueno, observemos que este punto es el punto A o la terminal A de la resistencia 9, está hacia otras resistencias, y inclusive en paralelo con R6, pero no podemos resolver todavía este término porque también está en contacto con R2, es decir, la terminal B de R9 está en contacto con la terminal B del R2. Entonces aquí tenemos que estas resistencias están en serie. Así es, ya que solamente una de sus terminales de cada una de las resistencias está en contacto con la otra, formando entonces como una hilera, como una cadena. Entonces podemos decir que resistencia equivalente 2, es la segunda resistencia equivalente que voy a hacer en este circuito, es igual a R9 más R2, es decir, 150 más 100 ohmios. Esto es igual a 250 ohmios. Muy bien, ahora veamos el circuito ya reducido. Quitamos la resistencia que dijimos que no intervenía en las resistencias equivalentes. Reducimos las dos de aquí, ya nos queda solamente una y las que acabamos de sumar porque estaban en serie. Entonces tenemos resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Un consejo es que cuando estén resolviendo este tipo de circuitos, vayan reduciendo su circuito, es decir, dibujen su circuito conforme a las reducciones que van haciendo. De esta manera podrán irse guiando muy fácilmente y obtener mejores resultados. Muy bien, ¿qué podemos observar ahora? Para poder empezar a seguir resolviendo de este lado, pues tenemos que seguir encontrando resistencias equivalentes. Y aquí podemos observar otra. R6, que estaba en paralelo con las dos que teníamos aquí, que ya se hizo una, está en paralelo entonces con la resistencia equivalente. Entonces vamos a hacer estas dos en paralelo y podemos observar por qué está en paralelo. Miren, la terminal de la resistencia equivalente A, la terminal A de esta resistencia equivalente está con la terminal A, por así decirlo, de la resistencia 6. Están en contacto, están conectadas.
Pero también la resistencia 6, o sea, la terminal B de la resistencia 6 está en contacto con la resistencia equivalente 2. La terminal B de la resistencia equivalente 2 y la terminal B de la resistencia 6. Entonces podemos decir que están como si estuvieran abrazadas, como si estuvieran conectadas, agarradas de las dos manos, de cada una de sus manos. Entonces podemos decir entonces que están en paralelo. Por lo tanto, ya es nuestra tercera resistencia equivalente que hacemos. Resistencia equivalente 2 por R6 sobre resistencia equivalente 2 más R6. Ocupamos esta fórmula recordando y haciendo un hincapié a que solamente ahorita estamos haciendo resistencias en paralelo de dos resistencias. La resistencia equivalente de dos resistencias. Por lo tanto, ocupamos esta fórmula. Esto es igual a 250 ohmios por 150 ohmios. Sobre 250 ohmios más 150 ohmios, y esto es igual a 93.75 ohmios. Recordando que si gustan verificar los cálculos para que puedan ir practicando, también los invito a volver a realizar el circuito si así gustan, y después comprobar con el video los resultados. Muy bien, ahora ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues básicamente ya resolvimos estas dos resistencias. Y el circuito nos va a quedar de esta manera. Desaparece la resistencia que estaba en diagonal porque ya la hicimos en paralelo con la otra resistencia. Tenemos resistencia equivalente 1 con la resistencia equivalente 3. Por lo tanto, podemos observar muy fácilmente que estas están en serie, ¿no es así? Ya que forman una sola cadenita. Están agarradas de un solo punto, de un solo nodo forman aquí básicamente y están agarradas. Bueno, entonces podemos hacerlas en serie. Resistencia equivalente 4, aquí no hay más ciencia, simple y sencillamente es seguir la fórmula de la suma y obtenemos que son 203 ohmios, .75. Y nuestro circuito entonces, vemos como aquí por ejemplo hice la reducción y vuelvo a dibujar mi circuito, perdón, una sola resistencia. Entonces la resistencia equivalente 4. Y podemos observar muy fácilmente que aquí identificamos cómo están la R8 y la resistencia equivalente 4. ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se encuentra R8 y R4? Que son las únicas dos de este lado que quedan. Se encuentran en paralelo. Así es, ya que la terminal A con la terminal A y la terminal B con la terminal B están como si estuvieran abrazaditas. Entonces, por lo tanto, R8 por R4 equivalente 4 sobre R8 más R resistencia equivalente 4, perdón, 470 por 203.75, el resto ya saben cómo es la fórmula, es igual a 142.134. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente 5. Entonces nuestro circuito de pasar a hacer algo así, y ahora es así. Ya tenemos básicamente un circuito más reducido de lo como teníamos, ¿no es así? Parecía un monstruo y ahorita es un poquito más pequeño. Bueno, ahora vemos que tenemos resistencia 1 y resistencia 5. ¿Cómo se encuentran? Ya aprendieron a identificarlas. Simple y sencillamente se están agarrando de un solo punto y van como en una cadenita. Esto quiere decir que resistencia 1 y resistencia equivalente 5 se encuentran en serie. Vamos a resolverlo. Es equivalente 5 más resistencia equivalente 1 es igual a 242.13 ohmios. Nuestro circuito se queda de la siguiente manera. Ya tuvimos resistencia equivalente 6 en esta parte. Pero miren, ¿con qué nos hemos encontrado? Ahora tenemos un circuito con solamente 3 resistencias. Ahora bien, ¿cómo se encuentran estas 3 resistencias? Muy bien, creo que se han de haber acordado cómo iniciamos el video, perdón, cómo están estas 3 resistencias. Así es, se encuentran en paralelo. Y por lo tanto, como se encuentran en paralelo, es decir, todas las terminales A de estas resistencias están conectadas pues, con todas las terminales A, y todas las terminales B de estas resistencias están con todas las terminales B de las resistencias. Entonces, ocupamos la segunda fórmula que vimos, 1 sobre R5 más 1 sobre R3 más 1 sobre resistencia equivalente 6. Y esto nos da un valor igual a 92.575 ohmios. Pero ojo, como ya son las 3 últimas resistencias que teníamos y como las resolvimos de un solo jalón, claro que pudimos haber resuelto primero estas dos y luego con la otra que quedaba. Pero para hacerlo más sencillo lo hicimos de esta manera. Deben llegar, por las dos maneras pueden llegar al mismo resultado. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente total del circuito que teníamos al inicio.